En los anales de la ciencia, pocos nombres brillan con la intensidad de Louis Pasteur, un hombre cuya curiosidad y perseverancia cambiaron para siempre nuestra comprensión del mundo. Nacido en la modesta ciudad de Dole, Francia, en 1822, el joven Louis no mostró inicialmente la chispa del genio que más tarde lo definiría. Su padre, un curtidor de oficio, inculcó en él un fuerte sentido del patriotismo y una ética de trabajo inquebrantable. Fue su pasión por el arte, especialmente el retrato, lo que reveló su aguda capacidad de observación y su atención al detalle. Sin embargo, el mundo académico pronto lo llamó, y se embarcó en un viaje que lo llevaría a las más altas esferas del conocimiento científico. Sus primeros trabajos se centraron en la cristalografía, un campo aparentemente oscuro, pero que sentaría las bases de su pensamiento revolucionario. Descubrió la simetría molecular, observando que los cristales de ciertos compuestos orgánicos existían en dos formas especulares, como una mano izquierda y una derecha. Este descubrimiento fue un momento eureka, sugiriendo que la asimetría era una firma fundamental de la vida. Pronto, los problemas prácticos de la industria francesa llamaron a su puerta, llevándolo a investigar los misterios de la fermentación. Los productores de vino y cerveza estaban desesperados. Sus productos se agriaban inexplicablemente, causando enormes pérdidas económicas. La creencia predominante, en ese momento, era la generación espontánea, la idea de que la vida podía surgir de la materia inerte. Pasteur, con su mente escéptica, sospechaba de un culpable invisible. ¿Era cera? Y no me decía. O de la patógeno culpable invisible. Los microorganismos. A través de una serie de experimentos elegantes, demostró que la fermentación era causada por levaduras vivas que consumían azúcar y producían alcohol. Y lo que es más importante, descubrió que otros microbios, las bacterias, eran responsables de agriar el vino y la cerveza al producir ácido acético. La solución era simple pero brillante. Calentar suavemente el líquido a una temperatura específica mataría a las bacterias dañinas sin arruinar el sabor del producto. Este proceso, ahora conocido mundialmente como pasteurización, salvó a la industria de bebidas de Francia y sentó las bases de la seguridad alimentaria. Pero Pasteur no había terminado, su lucha contra los enemigos invisibles apenas comenzaba. Su siguiente gran batalla fue contra la teoría de la generación espontánea, una idea arraigada durante siglos. Para refutarla, diseñó un experimento ingenioso utilizando matraces con cuello de cisne. Hirvió un caldo nutritivo en los matraces, matando a todos los microbios existentes. El aire podía entrar, pero el polvo y los microbios quedaban atrapados en la curva del cuello. Mientras el cuello permaneciera intacto, el caldo se mantenía claro y estéril indefinidamente. Pero si se rompía el cuello, permitiendo que el polvo entrara, el caldo se enturbiaba rápidamente con vida microbiana. Omne vivum ex vivo, toda vida proviene de la vida. Este experimento no solo demolió la generación espontánea, sino que también estableció la teoría germinal de la enfermedad. La idea radical de que los gérmenes, estos pequeños invasores, eran la causa de muchas enfermedades, comenzó a tomar forma. Esto lo puso en conflicto directo con el estamento médico de la época, que a menudo se burlaba de sus ideas. ¿Cómo podían criaturas tan pequeñas causar tanto daño? Los cirujanos operaban con las manos desnudas y con instrumentos sin esterilizar, sin ser conscientes de los enemigos que introducían en los cuerpos de sus pacientes. Las tasas de mortalidad por infección postoperatoria eran astronómicamente altas. Las ideas de Pasteur inspiraron a cirujanos como Joseph Lister en Inglaterra a desarrollar técnicas antisépticas. Lavar las manos, esterilizar los instrumentos y usar vendajes limpios redujo drásticamente las muertes y transformó la cirugía de una carnicería a una ciencia curativa. La influencia de Pasteur se extendió más allá de los hospitales y las bodegas, se adentró en el corazón de la agricultura. El anthrax, una enfermedad mortal, estaba diezmando el ganado ovino y bovino en toda Francia. Pasteur aisló la bacteria responsable, Bacillus anthracis, y se propuso crear una defensa. Su idea era audaz, debilitar al patógeno para que pudiera usarse como una vacuna. Cultivó la bacteria a una temperatura más alta de lo normal, creando una versión atenuada que no causaba la enfermedad, pero sí inducía inmunidad. Para demostrar su vacuna, organizó un dramático experimento público en Pouilly-le-Fort. Inoculó a 25 ovejas con su vacuna y luego, unas semanas después, expuso a esas 25 ovejas y a otras 25 sin vacunar al anthrax virulento. El resultado fue un triunfo inequívoco. Las ovejas vacunadas sobrevivieron, las no vacunadas perecieron. La noticia se extendió como la pólvora, convirtiendo a Pasteur en un héroe nacional y mundial. Había domesticado a uno de los asesinos más temidos del mundo agrícola. Pero su mayor y más aterrador desafío aún estaba por llegar: la rabia.
La rabia, o hidrofobia, era una sentencia de muerte segura, una enfermedad que causaba una locura agonizante y una muerte espantosa. El agente causante era un misterio, era un virus, demasiado pequeño para ser visto con los microscopios de la época. Sin poder ver a su enemigo, Pasteur tuvo que innovar. Utilizó la médula espinal de conejos infectados como medio de cultivo para el virus. Luego, atenuó el virus secando las médulas espinales durante períodos variables. Cuanto más tiempo se secaba el tejido, más débil se volvía el virus. Esto le proporcionó una serie de vacunas de potencia creciente, un protocolo que podía usarse para tratar a alguien después de haber sido mordido. La oportunidad de probar su tratamiento en un humano llegó de la forma más desesperada. Sin tratamiento, el niño estaba condenado a una muerte segura y horrible. Pasteur, a pesar de su inmensa angustia y del riesgo personal y profesional, decidió actuar. ¿Tenía derecho a experimentar en un niño, incluso para salvarle la vida? Comenzó el tratamiento, inyectando al niño con la vacuna más débil y aumentando gradualmente la potencia durante varios días. El mundo contuvo la respiración. Semanas después, Joseph Meister no solo estaba vivo, sino que gozaba de perfecta salud. El milagro se había producido. Pasteur había vencido la hidrofobia, transformando una de las enfermedades más aterradoras de la humanidad en una condición tratable. Pacientes de todo el mundo acudieron en masa a París para recibir el tratamiento que salvaba vidas. Para albergar esta nueva empresa médica, se fundó el Instituto Pasteur gracias a una suscripción internacional. Se convirtió en un faro de esperanza y un centro de investigación de renombre mundial para el estudio de las enfermedades infecciosas. Louis Pasteur, el hijo del curtidor, se había convertido en un benefactor de la humanidad. Sus últimos años los pasó supervisando el trabajo del instituto, inspirando a una nueva generación de cazadores de microbios y Murió en 1895, rodeado de su familia y colegas, dejando un legado que es casi inconmensurable. Su trabajo no solo salvó innumerables vidas, sino que también inauguró la edad de oro de la bacteriología. Nos enseñó que la ciencia no es solo una búsqueda abstracta del conocimiento, sino una herramienta poderosa para aliviar el sufrimiento humano. Cada vez que bebemos un vaso de leche segura, cada vez que un cirujano se lava las manos, cada vez que una vacuna nos protege de una enfermedad, sentimos el eco de su genio. Louis Pasteur no solo luchó contra enemigos invisibles, nos dio los ojos para verlos y las armas para combatirlo. Su vida es un testimonio eterno del poder de una mente curiosa, un corazón valiente y una voluntad indomable para hacer del mundo un lugar mejor. El impacto de Pasteur en la industria de la seda también fue monumental, salvándola del colapso. Una misteriosa enfermedad llamada pebrina estaba devastando los criaderos de gusanos de seda en el sur de Francia. A regañadientes, Pasteur aceptó el desafío, a pesar de no saber nada sobre gusanos de seda. Durante años de arduo trabajo, identificó dos enfermedades distintas causadas por microbios parásitos. Desarrolló un método simple pero efectivo para que los criadores seleccionaran huevos sanos, libres de parásitos. Este sistema de inspección microscópica salvó la industria de la seda y demostró, una vez más, el valor económico de la investigación científica. Pasteur no era solo un científico de laboratorio, era un comunicador y un polemista formidable. Defendió sus teorías con una ferocidad y una confianza que a menudo intimidaban a sus adversarios. Su patriotismo era una fuerza motriz. Veía sus descubrimientos científicos como una forma de restaurar la gloria de Francia después de la guerra franco-prusiana. La rivalidad con el científico alemán Robert Koch, quien también hizo descubrimientos monumentales en bacteriología, fue legendaria. Aunque su competencia era feroz, juntos sentaron las bases de la microbiología médica moderna. Pasteur sufrió un derrame cerebral en 1868 que lo dejó parcialmente paralizado del lado izquierdo. A pesar de esta discapacidad, realizó algunos de sus trabajos más importantes, incluida la vacuna contra la rabia, después del incidente. Su esposa, Marie Pasteur, fue su colaboradora científica y apoyo emocional más importante. Ella lo protegió de las distracciones y lo ayudó a registrar sus experimentos con una precisión impecable. La fe religiosa de Pasteur coexistió con su riguroso método científico. A menudo se le cita diciendo: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. El legado de Pasteur también incluye el concepto de virus, aunque no pudiera verlos. Su trabajo sobre la atenuación sentó las bases para el desarrollo de muchas otras vacunas virales. El Instituto Pasteur continúa su misión hoy, luchando contra enfermedades emergentes como el VIH, el Zika y el COVID-19. El nombre de Pasteur se ha convertido en un verbo, pasteurizar. Fue un pionero en el uso de los medios de comunicación para promover la ciencia y la salud pública.
Entendió que convencer al público era tan importante como convencer a sus colegas científicos. Su funeral de estado en la Catedral de Notre Dame fue un evento de luto nacional. Sus restos descansan en una cripta espectacular debajo del Instituto Pasteur, un mausoleo decorado con mosaicos que representan sus grandes descubrimientos. Joseph Meister, el primer niño salvado de la rabia, más tarde trabajó como cuidador en el Instituto Pasteur. Trágicamente, en 1940, durante la ocupación nazi de París, se suicidó antes que permitir que los soldados alemanes entraran en la cripta de Pasteur. La historia de Pasteur es un recordatorio de que un solo individuo puede cambiar el curso de la historia. Nos enseñó a no temer lo invisible, sino a entenderlo, deseando irás. Su método científico, basado en la observación, la hipótesis y la experimentación rigurosa, sigue siendo el estándar de oro en la investigación. La revolución pasteuriana fue, en esencia, una revolución de la limpieza. Desde la asepsia en la cirugía hasta la higiene en el hogar, sus ideas han salvado más vidas que cualquier otro avance médico. El mundo antes de Pasteur era un lugar donde un simple rasguño podía ser una sentencia de muerte. El mundo después de Pasteur es uno en el que tenemos el poder de combatir a nuestros enemigos microscópicos. Su vida demuestra que la ciencia, en su máxima expresión, es el servicio más elevado a la humanidad. La fermentación del ácido láctico que agria la leche fue otro de sus importantes descubrimientos. Demostró que un fermento específico era responsable de este proceso, distinto de la levadura alcohólica. Este hallazgo fue crucial para la industria láctea, permitiendo el control sobre la producción de queso y yogur. Pasteur también abordó el cólera de las gallinas, una enfermedad avícola devastadora. Por casualidad, descubrió el principio de la vacunación por atenuación, aquí. Un cultivo viejo y debilitado de la bacteria, cuando se inyectaba en las gallinas, no las mataba. Sorprendentemente, estas gallinas se volvieron inmunes a las inyecciones posteriores de cultivos virulentos. Pasteur comprendió inmediatamente la importancia de este accidente afortunado. Había encontrado una forma general de crear vacunas, atenuar el propio agente infeccioso. Este principio se convirtió en la base de gran parte de la inmunología moderna. La controversia también siguió a Pasteur, especialmente en relación con la ética de sus experimentos. Sus cuadernos de laboratorio, mantenidos en secreto por su familia durante décadas, revelaron más tarde que algunos de sus experimentos públicos eran más bien demostraciones de resultados ya conocidos. Por ejemplo, en el ensayo del anthrax, utilizó una vacuna atenuada químicamente, un método que no mencionó en su informe público. Aunque esto no invalida sus resultados, muestra a un hombre dispuesto a orquestar el teatro público para asegurar la aceptación de sus ideas. Era un estratega brillante, consciente de que la batalla por la ciencia se libraba tanto en el laboratorio como en la opinión pública. Su trabajo sobre la quiralidad molecular tuvo implicaciones profundas para la química y la biología. Se dio cuenta de que los procesos vivos a menudo prefieren una molécula quiral sobre su imagen especular. Este concepto es ahora fundamental en el diseño de fármacos, donde una versión de una molécula puede ser un remedio y su imagen especular, un veneno, Bob. A pesar de su estatus de celebridad, Pasteur siguió siendo un hombre de hábitos sencillos y una dedicación incansable a su trabajo. Su lema era trabajar, siempre trabajar. La figura de Louis Pasteur se erige como un coloso en la historia de la ciencia, un puente entre el mundo antiguo de la superstición y el mundo moderno de la medicina, basada en la evidencia. Luchó contra enemigos que nadie podía ver, y al hacerlo, nos enseñó a todos a abrir los ojos.